Alguien me preguntaba hace un momento, ¿y después qué? Bueno, cuando uno obtiene estos resultados, ha analizado los resultados del cursor o de cualquier otro instrumento, uno lo que hace es ver cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del grupo con el que va a trabajar durante un curso. A partir del análisis de los puntos fuertes y de los puntos débiles, establece sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Un poco con la idea, no tanto de ir en contra de aquellas representaciones que tienen los alumnos que no se ajustan a ciencia, sino con la idea de trabajar con ellas para que el alumnado las cambie si las quiere cambiar. Fíjense que hay unas ideas que son muy importantes. Nadie piensa si no quiere pensar. Nadie. Ningún muchacho ni ninguna muchacha. Por tanto, la tarea de un profesional es hallar los mecanismos para que el muchacho quiera pensar. Cuando uno piensa, se plantea el porqué de las cosas. Y en consecuencia, cuando uno piensa, puede empezar a plantearse si aquello que ha creído hasta ahora se ajusta al conocimiento científico o no, y por qué. Y si ve que no y lo quiere cambiar, lo cambia. Este es un modelo de enseñanza y de aprendizaje que no tiene nada que ver con el modelo repetitivo de yo tengo la verdad, yo soy el pozo del saber y lo que ustedes alumnos han de hacer es fotocopiar en sus mentes lo que yo les digo y reproducirlo mecánicamente. Y por tanto estamos ante una concepción distinta. Y en esta concepción todo lo que son estrategias de enseñanza debe ir orientadas a fomentar el pensamiento de los jóvenes, el pensamiento de los futuros docentes. No tanto asegurándoles que hay una buena práctica educativa, sino que cualquier práctica educativa puede ser buena si está diseñada con conocimiento de causa y si está diseñada en función de las características del grupo sobre el cual se va a trabajar. A mí me pone un poco nervioso ver en muchos papeles hablar de buenas prácticas educativas. Yo siempre me pregunto, ¿quién decide qué es una buena práctica educativa? Es lo mismo que quién decide qué es un buen ciudadano o una buena ciudadana. En democracia, un buen ciudadano, una buena ciudadana, es el que es respetuoso con los derechos humanos y puede ir desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha si es respetuoso. Por lo tanto, no hay un buen ciudadano. Como no hay una buena práctica educativa, si yo trabajo en un contexto muy duro, en un contexto de paro, en un contexto de hambre, en un contexto de crisis familiar, etc., yo puedo hacer cosas muy pequeñitas que no luzcan mucho en relación con otro docente que trabaja en un barrio clase media alta, Santa Fe, por ejemplo, donde no hay problemas. Y tan buena es esta práctica que yo realizo en un contexto duro, como otra que se realiza con muchos medios y muchos no sé. ¿De qué depende? Pues de la coherencia de las decisiones que uno toma. Y esto es clave en cualquier enseñanza. Entonces, lo que yo les quería destacar ahora es la relación entre desarrollo profesional y la coherencia de las prácticas. Miren, el concepto de desarrollo profesional es muy simple de explicar. El desarrollo profesional, de alguna manera, es el proceso por el cual una persona aprende un oficio. Y lo aprende a lo largo de toda su vida profesional. Por tanto, cuando hablamos de desarrollo profesional de los profesores, de los maestros, estamos hablando de esta construcción que ha hecho el colectivo de lo que se considera ser maestro. Es una construcción que tiene distintas fases. Y aquí me interesa destacar algo fundamental. La mayoría de estudiantes de maestro, la mayoría de ciudadanos, todo el mundo, de alguna manera genera representaciones sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y sobre las asignaturas desde el primer día que pisa una escuela. Desde el primer día que pisa una escuela, identifica al maestro o a la maestra. Y o bien vía familiar o bien vía vivencial,
va construyendo qué significa ser maestro, qué significa ser maestro, en qué consiste enseñar, en qué consiste enseñar historia o en qué consiste enseñar matemáticas. Y esto no perdamos de vista que se está produciendo año tras año y con influencias distintas de distintos tipos de maestros o de maestras. Desde que uno pisa una escuela. Ciertamente, la mayoría de ciudadanos, estas representaciones solo les van a servir para cuando se casen y tengan hijos, elegir un buen centro y ver si el maestro es buen maestro o buena maestra en función de la experiencia que ellos tengan. Pero en el caso de esta minoría de ciudadanos y ciudadanas que deciden hacer del magisterio su profesión, es una representación determinante. Porque nos llegan a nuestras aulas con unas lentes de mirar la profesión determinadas, construidas a lo largo de su experiencia profesional. A lo largo de su experiencia como alumno. Si durante la fase de formación inicial nosotros no detectamos cuáles son estas representaciones y cómo se han originado, estas representaciones no sufren ninguna alteración. Y por tanto, esto se lo comentaba esta mañana y además está muy investigado, los muchachos entienden que pasar por la normal es un requisito para obtener un título, pero que ya aprenderán a ser maestros cuando trabajen en la práctica. Y además esto, en muchos casos, se ratifica cuando hacen el periodo de prácticas, porque los mismos maestros les dicen, oye, lo que te enseñan en la normal, tú pasa olímpicamente, aquello no sirve para nada, aquí aprenderás, aquí aprenderás. Y por eso, en buena parte, se reproduce y se repite año tras año, generación tras generación, una determinada manera de enseñar historia que parece que no hay manera de cambiarla. A pesar de que los historiadores somos los expertos en cambio y continuidad. Somos los expertos en procesos, somos los expertos en comprender el por qué unas cosas cambian rápidamente y otras perduran mucho tiempo. Las prácticas docentes en la enseñanza de la historia, en mi opinión, son de las prácticas más conservadoras. Si uno ve los profesores de matemáticas, de lengua, al menos en Europa, ha habido una formación que les ha hecho modificar sus estrategias. Entre otras cosas porque también hay una presión social fuerte en relación con las matemáticas. En cambio, en historia parece que ni la propia sociedad ni el propio colectivo presiona suficiente y, por tanto, hay algunas prácticas que cuestan moverlas. El periodo de formación inicial es clave en el desarrollo profesional. Por eso es clave también investigar las representaciones con las que nos llegan, pero también investigar las relaciones teoría-práctica. Cómo van a la práctica y cómo vuelven de la práctica. ¿Qué les ha aportado la práctica y qué no les ha aportado la práctica? O qué les ha aportado la práctica en positivo y qué les ha aportado la práctica en negativo. Por eso yo les decía esta mañana que yo, durante mucho tiempo, era el que en primer lugar controlaba sus prácticas, porque ellos veían una primera práctica en mis clases. Cuando yo ya tuve demasiados alumnos, me busqué exalumnos que sabía que hacían unas prácticas parecidas a las mías para que ellos recibieran alumnos de este tipo. Sin embargo, ha llegado un momento que esto ya no es así y hoy nos cuesta mucho encontrar profesores, al menos en España, profesores que tengan modelos realmente interesantes de enseñanza de la historia. Los hay, pero no es fácil encontrarlos. No es fácil encontrarlos. Este proceso de socialización del desarrollo profesional tiene varios momentos. Evidentemente, después de la profesionalización, cuando uno ya es profesor, ya ejerce el oficio y ya se supone que está preparado. Sin embargo, y esto es muy importante destacarlo, conviene que los jóvenes se den cuenta que lo que han aprendido en la normal son los cimientos de la profesión, las bases. Pero estas bases deben ir profundizándose a lo largo de su carrera profesional. Y en realidad, el proceso de desarrollo profesional no acaba hasta el momento en que uno se jubila y decide retirarse de trabajar. Hay distintos momentos. Hay algunos maestros que profundizan en el conocimiento y llegan a liderar procesos transformativos en el conjunto de sus centros o que pasan a trabajar en la normal o que pasan a trabajar en la universidad. Porque no solamente han intentado hacer una buena práctica, llevar una buena práctica, una práctica
bien argumentadas, sino que además han investigado, además han colaborado en la construcción de un conocimiento que no solo les es útil a ellos, sino también puede ser útil a un colectivo más amplio. Bien, todo este proceso requiere, como pueden suponer, un planteamiento de la formación inicial un tanto distinto. Y en este planteamiento un tanto distinto, yo empiezo trabajando casi siempre el análisis de la práctica. Y en el análisis de la práctica disponemos de un modelo que puede ser discutible, pero que a mí me es útil, que es el triángulo didáctico. Es decir, la relación entre un profesor, un saber y unos alumnos. Lo que une y lo que relaciona profesores, esto está en francés y es un triángulo de didáctica de la geografía, pero cambian geografía y ponen historia y es exactamente lo mismo. Lo que relaciona profesores con alumnos son los saberes, unos saberes concretos, unos saberes que van cambiando, pero, y esto también me parece importante, que tienen un rol distinto en el maestro generalista de la escuela primaria del maestro especialista de la escuela secundaria. Yo no sé exactamente si es el mismo caso en Chile que en España. En España el maestro de escuela primaria tiene bajo su responsabilidad a un grupo clase en el que le ha de enseñar todo. Todo me refiero a matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales, a veces incluso música, educación física, etc. Hoy empieza a haber algún especialista en inglés, por ejemplo. Pero en general el maestro de primaria es un maestro generalista. Con lo cual hay que buscar estrategias porque un maestro generalista no puede, a no ser que tenga una formación de 15 o 20 años, una formación inicial larga, es prácticamente imposible llegar a la esencia de todas y cada una de las disciplinas que ha de enseñar. Geografía, historia, educación para la ciudadanía, un ámbito, física, química, geología, botánica, en otro ámbito, matemática, español, en el caso catalano y en el caso de algunas colectividades mexicanas, la lengua indígena, el español, en Cataluña el catalán, el español, además del inglés. Bueno, fíjense que es casi un maestro que debería ser un Superman, un superdotado, un superdotado. Por tanto, hay que buscar sinergias para que de alguna manera aquello que puede ser común en lo que diríamos el oficio de maestro generalista esté bien claro en la formación inicial. No siempre es así, ¿eh? Por desgracia, al menos en mi experiencia, uno ve que desde cada didáctica se repite el discurso del currículum. ¿Qué es el currículum? O el de la evaluación. ¿Qué es la evaluación? O el de no sé qué. En vez de alguien que diga, miren, yo explico qué es la evaluación. Y luego ustedes en las distintas áreas lo van concretando. O yo explico qué es el currículum. No suele ocurrir, por desgracia. En mi opinión, la formación del maestro de primaria es mucho más compleja que la del especialista. La del profesor de historia, suele venir de historia, aunque venga del siglo III, segunda mitad, etc., es especialista y, por tanto, tiene menos complejidades. En cualquier caso, ha de tomar las mismas decisiones. ¿Y cuáles son estas decisiones? Pues las que se relacionan con la enseñanza de unos saberes. De unos saberes que llegan en forma de programa, pero de un programa estándar que, como les he ido diciendo, tendrá, si quiere que sea eficaz, de un currículum estándar, tendrá que ser adaptado a cada realidad. Y por tanto tendrá que ser sometido a esto que se denomina la transposición didáctica, que junto con otros conceptos permiten adecuar y ajustar el contenido a una realidad social única e irrepetible. La del grupo clase, ubicado en un contexto social determinante, con unos muchachos y unas muchachas que tienen unas expectativas determinadas en relación con la escuela, con los aprendizajes escolares y con el valor de estos aprendizajes para su inserción en la vida.
Por tanto, hay que hacer este trabajo de ajuste. Hay autores que critican este concepto. Oh, es que la transposición es un concepto muy mecánico, muy... Mire, en cualquier caso, lo que yo no puedo hacer es enseñar lo que yo sé, tal como yo lo sé. Yo tengo un nivel de conocimientos que es el nivel de conocimientos de una persona adulta que ha hecho ya una carrera profesional. Por tanto, lo que yo he de hacer es intentar ver de lo que yo sé qué debo adaptar a unos jóvenes para que lo utilicen en sus vidas cotidianas. Ni siquiera me planteo si serán o no serán historiadores, porque sé positivamente que de un grupo de 30 o de 40 puede que uno llegue a ser historiador. O ninguno. O a lo mejor estamos de suerte, y yo lo he hecho también, que la mitad quieren ser historiadores. Luego sus papás les dirán que no, que esto no da dinero, que mejor que se dediquen a la economía o a otra cosa. Primer elemento. Segundo elemento de esta relación. Yo soy el experto, el maestro es el experto que adecúa el contenido para que un alumno que llega a la escuela sabiendo cosas. Los chicos y las chicas no son tontos, son jóvenes, son niños, son niñas, pero no son tontos. Y esta idea tan común de que no saben nada, la juventud hoy no sabe nada. Me pone especialmente nervioso cuando oigo la juventud hoy no sabe nada. Miren, hoy es el periodo de la historia de la humanidad que los niños saben más cosas. Cuando yo estudiaba, en mi pueblo, yo vivía en un pueblecito de 3.000 habitantes, yo fui de los 3 que estudié en la universidad. En mi pueblo no había ningún centro de secundaria, hoy hay 2 centros de secundaria. Algo ha cambiado, y en positivo. ¿Esto significa que todos van para Nobel? No, pero tampoco iban para Nobel en mi época. Ni yo, ni la inmensa mayoría de los que estudiamos. Por tanto, no es que los jóvenes no quieran estudiar o sean más tontos. Son otro tipo de jóvenes que hemos educado de otra manera. Ellos no se autoeducan, los educamos los adultos. Son nuestros hijos o nuestros nietos. Y son, por tanto, un producto de aquello que nosotros les ofertamos. O no leen libros. Oiga, pues si no leen libros, porque usted les compra la maquinita esta de jugar, el no sé qué, cómprele libros. Y si usted lee libros, verá cómo el niño o la niña por imitación también leerá libros. Pero si usted no tiene libros ni lee libros, ¿cómo pretende que su hijo o su nieto lea libros? Lea libros. Si usted no le gusta el cine, ¿cómo pretende? A lo mejor por reacción, pero habitualmente los jóvenes imitan, buscan en el adulto referencias. Si un adulto va a museos, si un adulto lee el periódico, bueno, pues quizá el niño no leerá el periódico de la misma, pero verá que esto es una práctica habitual y las cosas se aprenden así. Por tanto, no estamos ante unos niños que no sepan nada que sean todos. Estamos ante unos niños que tienen representaciones y que cada vez son más complejas. Cada vez son más complejas y más difíciles de detectar. Ustedes saben que hoy ellos manejan estos instrumentos, y no solo estos instrumentos, sino estos otros que tenemos por aquí, estos otros con una facilidad que ya me gustaría a mí saber manejarlos con la facilidad que los manejan los jóvenes. Esto es el futuro, más que el ordenador, más que la computadora. Esto es el futuro, estas maquinitas más pequeñas. Y aquí les llega cantidad de información que no controlamos ni podemos controlar, pero que hemos de tener presente porque genera las representaciones. Las representaciones son imágenes que uno se crea de la realidad por el hecho de vivir en sociedad, por el hecho de tener acceso a informaciones de todo tipo. ¿Por qué son importantes las representaciones? Porque actúan de lentes para mirar la realidad. Miren, hemos hecho algunas investigaciones, sobre todo vinculadas a unidades didácticas, sobre el problema del racismo en Europa, y en concreto en Cataluña. Hoy en Cataluña es cada vez más una sociedad, en realidad históricamente siempre lo ha sido, pero es cada vez más una sociedad multicolor.
Hoy conviven marroquíes, gente del Magreb, gente subsahariana, latinoamericanos de prácticamente toda América Latina, pakistaníes, indios, chinos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay centros en Barcelona, hay concretamente un centro, una escuela en el centro de Barcelona, que se hablan 58 lenguas distintas. Hay alumnos de 58 procedencias lingüísticas. Es evidente que los maestros hacen lo que pueden. También es cierto que los jóvenes se integran rápidamente y pronto aprenden catalán y español. Pero esto es una realidad impensable hace 20 años. Estos muchachos todos llegan a la escuela con representaciones. Y estas representaciones tienen mucho que ver, por eso les decía, con aspectos importantes en la enseñanza de la historia. Por ejemplo, los estereotipos creados en relación con el otro. La construcción de identidades, la historia saben que tiene un protagonismo clave en la construcción de la identidad nacional y, como contrapartida, en la identidad de los otros. Pues cuando hemos hecho alguna investigación sobre cuál era la imagen que tenían muchachos de 14 años sobre magrebíes, musulmanes, etcétera, etcétera, hemos visto que hay un sector muy influenciado por el contexto, que ha construido estereotipos con los cuales se liquida rápidamente: estos son unos vagos, unos gandulos, unos maleantes, unos ladrones, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos? Pues como en la historia de España, afortunadamente, durante 800 años convivieron cristianos, musulmanes y judíos, y en estos 800 años hubo 780 o 700 muchos de paz, de convivencia, y luego hubo de conflictos, pues les hacemos ver que en la convivencia humana es mucho mejor una convivencia pacífica que una convivencia, y les hacemos ver qué han aportado cada uno de estos grupos. Bueno, todo eso se hace porque hemos detectado las representaciones. Ya lo intuíamos, pero cuando uno investiga y descubre que esto ocurre, lo mismo les decía esta mañana con el papel de las mujeres, pues cuando uno ahora les pregunta, díganme nombres de mujeres que han protagonizado la historia de España, y ni siquiera en genérico, las campesinas, las trabajadoras de las fábricas textiles, no aparecen. Bueno, entonces uno ha de pensar en estrategias para hacer visible el papel de la mujer. Pero esto lo descubrimos analizando las representaciones. Y la última cosa que destacaría de este triángulo, y que quizá es lo más complejo porque hay poca práctica, es el compromiso entre las partes. Es decir, esto que se denomina el contrato didáctico. El contrato didáctico pasa por yo, profesor, exponer a los alumnos el significado y la finalidad de lo que estoy haciendo. Miren, vamos a trabajar este tema. Y este tema les va a aportar esto y esto y esto. No vamos a trabajar este tema porque lo dice el programa o porque lo dice el libro de texto, sino porque en este tema, en el estudio de la independencia de México, ustedes van a ver qué ocurrió con la población criolla, qué ocurrió con la población indígena, qué ocurrió con los españoles. Y esto nos permitirá entender cuál es la posición de la población indígena en relación con la población criolla, o cuál es la relación que hoy mantenemos con España, o con el resto de América Latina. Si ustedes lo aprenden bien, además verán que lo que sucedió hace 200 años podría suceder en el futuro porque son fenómenos humanos, no son fenómenos naturales. Son fenómenos que ocurren porque en momentos determinados de la historia se generan procesos que conducen a lo que conducen. Bueno, esto es una cosa que se hace poco. Es muy poco habitual que un profesor, cuando inicia un tema, les diga cuáles son los aportes que espera conseguir de este tema. Y a continuación les dice, y este tema lo trabajaremos de esta manera. Yo les haré un breve resumen cada día de 10 minutos, ustedes deberán leer esto, ustedes deberán hacer estos textos, ustedes deberán trabajar individualmente, en grupo, etcétera, etcétera. Esto, en algunos casos, llega a tener forma de contrato. Es decir,
un papel escrito en el que el profesor tal se compromete a enseñar a sus alumnos tal, y esto es un documento público. Y cada uno de los alumnos y de las alumnas se compromete a hacer lo mismo. Es un tipo de relación en la que de alguna manera el adulto hace un poco de trampa, pero es una trampa, digamos, que favorece el hecho de que el alumno adquiera protagonismo en su propio aprendizaje. No sé si alguna vez ustedes han visto contratos didácticos, son muy simples, ¿eh? Yo, fulanito de tal, me comprometo que en la unidad didáctica dedicada a la independencia de México voy a hacer 2 redacciones sobre no sé qué, voy a leer el fragmento no sé qué, punto. Y entonces al final pasa cuentas. Yo, profesor, durante no sé qué, pasaremos un fragmento de una película, analizaremos, luego les haré, luego iremos a visitar tal exposición. Bueno, fíjense, algo tan simple como un compromiso transparente y lo más democrático posible, a unas sabiendas que yo soy el responsable. Yo controlo la situación. Bien, a partir de ahí, es evidente que en el triángulo didáctico no siempre las cosas suceden como uno desearía. Una de las primeras investigaciones realizadas en España por 2 profesoras de secundaria, fueron sus tesis doctorales, consistió en analizar el pensamiento del profesor de historia sobre la enseñanza de la historia, una de las profesoras, y otra profesora el pensamiento de los alumnos sobre la enseñanza de la historia. ¿Y qué descubrieron? Algo que es bastante evidente, que la misma Lothier, que les citaba esta mañana, también puso en evidencia, que hay 2 maneras distintas de acercarse a la historia, como por otro lado es lógico, no es anormal que sea así. Pero lo que sí es preocupante es que el discurso del profesor suele ser acusado de incoherente por el alumno. ¿Por qué? Porque la relación entre los 3 elementos del triángulo didáctico no es una relación coherente. Es un triángulo que cada lado tiene una dimensión distinta, por tanto es un triángulo mal dibujado. Es un triángulo en el que el profesor dice lo que hay que hacer, pero no lo hace. No lo hace. En la que la concepción del profesor, por ejemplo, en el caso de la historia y de esta investigación, se ubicaba en el materialismo histórico. La mayor parte de profesores de mi generación somos hijos de 2 grandes maestros de la historiografía marxista, Pierre Vilar y Josep Fontana. Por tanto, mayoritariamente nos inspiramos en los aportes de este gran historiador francés que investigó mucho la historia de Cataluña, Pierre Vilar, y de José Fontana. Muy bien, estamos ante una concepción moderna de la historia. No es una historia factual, no es una historia político-militar, es una historia, es un proceso dialéctico protagonizado por todos los hombres y mujeres en sociedad, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, cuando pensamos en términos de estrategias de aprendizaje, resulta que consideramos que el alumno es un saco vacío que hay que llenar. Y por tanto lo que hacemos es predicar, transmitir conocimientos en forma oral o en forma libro de texto. Nos ubicamos en un paradigma científico, digamos, pues que entiende la historia de una manera global, dialéctica, etc. Sin embargo, las estrategias de aprendizaje son de lo más conductista o de lo más neopositivista que uno se pueda plantear. Yo explico, lean del libro. Y por supuesto las estrategias de aprendizaje son exactamente igual de tradicionales. El alumno reproduce fielmente lo que el profesor le cuenta o lo que está en el libro de texto. Por tanto, aquí hay una incoherencia. Hay una incoherencia. Yo creía que el profesor narrador de historias era aquel que hablaba de hombres y mujeres, de políticos militares, obispos, etcétera, de los grandes hechos de la historia patria. No el que hablaba de las clases sociales, no el que hablaba de la importancia de la clase obrera, del campesinado, no aquel. ¿Me explico?
Entonces la incoherencia la veremos luego al analizar cada uno de los triángulos. Me hubiese gustado coger una unidad didáctica y que vieran cómo a través de ejemplos concretos, de unidades didácticas o de ejemplos, analizamos la práctica para que el alumno descubra cuál es la racionalidad. Hay varias posibilidades. Luego, cuando les hable de instrumentos para detectar las representaciones, les hablaré de varios. Uno de ellos es el que se deriva del análisis de una práctica. Estos son unos textos de un maestro que en 3 obras y en forma novelada o autobiográfica narra su experiencia como alumno de una escuela católica irlandesa y posteriormente como profesor de una escuela de inmigrantes en Nueva York. Es un autor que a lo mejor han leído, se llama Frank McCourt. Frank McCourt tiene 3 novelas, tres trabajos. Las cenizas de Ángela, que es toda su... Bueno, él nació en Nueva York, sus padres regresaron a Irlanda, entonces él explica su infancia en Irlanda y su paso por el colegio. Su obsesión era abandonar Irlanda y regresar a Nueva York. Regresa a Nueva York y esto lo narra en una novela llamada Loes, This Is, Loes. Y en el Loes cuenta cómo llega a Nueva York, tiene que ganarse la vida y pronto descubre que si quiere ser ciudadano americano no hay nada mejor que alistarse en el ejército, se alista en el ejército, participa en la guerra de Corea, se libra bien, regresa a Estados Unidos y como exmilitar tiene estudios universitarios gratuitos, entonces estudia para ser profesor de literatura. Y aprende literatura, acaba y busca trabajo y resulta que tiene que explicar ciudadanía. Nada que ver con lo que había estudiado, explica ciudadanía y entonces narra cómo explica ciudadanía en un contexto de una escuela de inmigrantes, de hijos de inmigrantes italianos. Y ahí de repente descubre en el fondo del aula unos cuadernos que había dejado la maestra jubilada a la que sustituye, que eran cuadernos de los padres de estos muchachos que narran sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él utiliza esta fuente, este documento como fuente primaria, para que los muchachos descubran que hay otra manera de construir historia, que es a partir de los relatos escritos de sus antepasados. Hay luego una tercera obra de este señor, de este autor, que se llama El profesor, que es ya una reflexión cuando ya se ha jubilado sobre su experiencia como docente. Yo se lo recomiendo, las 2 primeras son, digamos, más noveladas y son interesantes, al menos a mí me interesaron, y la última es un poco más científica, pero también es novelada, también es autobiográfica. Y las 3 son buenos tratados de pedagogía. Este profesor, en el recuerdo de uno de sus alumnos, les había incitado a pensar, a discutir aquellas verdades absolutas de una determinada concepción de la historia. Este recuerdo de este profesor, de alguna manera, lo tuvo en cuenta posteriormente cuando empezó a trabajar. Me dice el dueño de la escuela en la que va a buscar trabajo, en sus primeros pasos como profesor, me dice que no dispone de un programa completo de lengua inglesa para mí, que tendría que dar cada día 3 clases de sociales y 2 de lengua inglesa. Pero yo no sé nada de sociales, dice este mismo alumno ya profesor. Suelta una bocanada de humo, entrecierra los ojos, me dice que no me preocupe y me acompaña al despacho del jefe de estudios en funciones, quien me dice que voy a impartir 3 clases de ciudadanía económica y que este es el libro de texto, Tu mundo y tú. El señor Sorolla sonríe entre el humo y dice, tu mundo y tú, lo cubre casi todo. Es decir, ahí está el saber. Yo le digo que no sé nada de economía ni de ciudadanía y él me dice, bastará con que vaya algunas páginas por delante de los chicos. Todo lo que les diga será una novedad para ellos. Dígales que estamos en 1958, dígales cómo se llaman, dígales que viven en la isla de Staten. Ellos se quedarán sorprendidos y agradecidos por la información. Al final de curso, hasta el nombre de usted será una novedad para ellos. Olvídese de sus cursos de la literatura de la universidad. Esto no es para grandes inteligencias.
este profesor llega a un centro donde se le recibe así. Y por tanto se dice, no, oiga, si es igual, si tiene unos zoquetes, delante tiene unos alumnos, que es igual. ¿No? Este profesor es el que decide ver que enseñar ha de ser otra cosa. No puede ser solo ir 3 pasos por delante. Mientras mis clases están haciendo el examen de mitad de curso, yo exploro los armarios del fondo del aula y descubro que están llenos a rebosar de libros viejos de gramática, periodos antiguos, exámenes de reválida y centenares de páginas de redacciones de alumnos sin corregir que se remontan a 1942. Estoy a punto de tirarlo toda a la basura hasta que empiezo a leer las viejas redacciones. Los chicos de entonces tenían ansias de luchar, de vengar las muertes de sus hermanos, de sus amigos, de sus vecinos. Uno escribió, voy a matar a 5 japoneses por cada uno que ellos mataron de mi barrio. Otro escribió, no quiero ir al ejército si me mandan matar italianos porque yo soy italiano. Podría estar matando a mis propios primos y no quiero luchar si no me dejan matar a alemanes o japoneses. Preferiría matar a alemanes porque no quiero ir al Pacífico, donde hay selvas con toda clase de todas clases, con bichos y serpientes y porquerías de estas. Las chicas estaban dispuestas a esperar. Cuando Joy vuelva a casa nos vamos a casar, él y yo, y nos iremos a vivir a Jersey para librarnos de la loca de su madre. Bueno, y así sucesivamente hasta que decide utilizar estas fuentes. Es un poco lo que también explicaba la doctora Arteaga esta mañana en relación con algunos archivos de las normales. Podemos trabajar este tipo de fuentes. Reúno un montón sobre mi escritorio los papeles que se deshacen y me pongo a leérselos en voz alta a mis clases. Ellos prestan atención, hay nombres familiares. Oye, ese era mi padre, lo hirieron en África. Cuando leo en voz alta las redacciones hay lágrimas. Los chicos salen corriendo del aula a los servicios y vuelven con los ojos rojos. Las chicas lloran abiertamente y se consuelan las unas a las otras. Conclusión. De pronto les interesan las redacciones tituladas Mi vida y a mí me dan ganas de decirles, ¿veis lo que podéis aprender de vuestros padres, de vuestros tíos y de vuestras tías? ¿No queréis escribir acerca de vuestras vidas para que lo lea la próxima generación? Pero lo dejo pasar. No quiero transformar a un aula tan silenciosa. El señor Sorolla, el que lo había recibido, le había dicho el libro 3 lecciones por delante, siente la necesidad de investigar, se pasea por el aula, mira lo que está haciendo la clase y no dice nada. Creo que agradece el silencio. En junio apruebo a todos, sintiéndome agradecido de haber sobrevivido a mis primeros meses de ejercer la enseñanza en un instituto de formación profesional, aunque me pregunto qué habría hecho sin aquellas redacciones que se deshacen. Quizá hubiera tenido que enseñar. Bien, es un ejemplo de una práctica en la que ustedes pueden comprobar que hay unos contenidos, que hay una intervención del profesorado y un protagonismo de los alumnos. Muy distinto del contenido, del protagonismo del profesor y de los alumnos de la fase anterior o de los maestros, de algunos de los maestros que les zurraban en la escuela irlandesa. ¿Cómo podemos hacer que los muchachos, futuros profesores, descubran esto? En el dossier verán unos instrumentos que consisten en básicamente unos pequeños textos de 2 autores colombianos, Julián y Miguel de Zuviría, sobre los métodos de enseñanza. Los hermanos Zuviría utilizan la metáfora del zapatero, cómo se enseña el oficio de zapatero. Y a partir, es la primera página, los métodos de enseñanza, algunas características, Zuviría, Julián y Miguel de Zuviría. Son 3 modelos, la zapatería conceptual, la zapatería tradicional y la zapatería activista. Son 3 maneras de enseñar. La zapatería conceptual consiste en que los muchachos aprendan a construir conceptos manejando las herramientas que les permiten construir conceptos con el asesoramiento del experto, que es el profesor,
que les conduce en el camino de aprendizaje. Por tanto, es una estrategia de enseñanza, de acompañamiento de los muchachos para que ellos aprendan a manejar las herramientas que les van a permitir construir contenidos. La zapatería tradicional, que es la de en medio, es la zapatería que dice, si ustedes quieren hacer un zapato, tienen que hacer tal cosa, y por tanto describe cómo se construye un zapato. Cuando los muchachos les dicen, y ahora construyan ustedes, es evidente que los muchachos no van a saber construir zapatos si solo han aprendido a construir zapatos a través del relato del maestro zapatero, que solo les ha contado cómo se construyen zapatos, pero no les ha enseñado a utilizar las herramientas para cortar la goma, el cuero, hacer los agujeros. Y el último modelo es el modelo activista. El modelo activista, en su definición más pura, se caracteriza por aquí tienen las herramientas, construyan zapatos. Ustedes saben qué es un zapato, todos llevan zapatos, construyan zapatos. Ahí tienen las herramientas. Fíjense que cada uno de los tres modelos supone unas estrategias de aprendizaje distintas. La zapatería conceptual exige retos, exige conocimientos y habilidades o procedimientos. La zapatería tradicional exige memorización y repetición. La zapatería activista exige actividad, pero actividad física más que actividad neuronal. Estos son los tres grandes métodos de enseñanza. En la página siguiente verán las características de los tres grandes modelos de aprendizaje. El conductismo, el constructivismo piagetiano y el constructivismo vygotsquiano o sociocultural. Si se fijan, de cada uno de ellos hay la imagen del aprendiz, las imágenes de la enseñanza y del aprendizaje, las características de las actividades de los alumnos, otras características y en todos algunos problemas. Es un esquema muy sencillo. Yo no soy psicólogo, no he estudiado mucha psicología, pero cuando descubrí este esquema me ha sido muy útil para mí y para ayudar a los muchachos a plantear actividades en función de la consideración del aprendizaje. Como que en la formación de los maestros hay una asignatura de psicología, ellos llegan a saber más psicología que yo, pero a mí lo que me interesa no es la psicología por la psicología, sino la psicología que permite diseñar actividades de enseñanza y de aprendizaje basadas en alguno de los supuestos de estos tres modelos. Si yo soy conductista, la imagen del aprendiz es pasiva e individual. Si yo soy constructivista social, es activa y social. El muchacho aprende activando neuronas y aprende con los demás, de los demás y con los demás. La imagen de la enseñanza del aprendizaje, si yo soy conductista, el profesor transmite conocimientos y habilidades y el aprendizaje depende de la enseñanza. Si yo soy constructivista piagetiano, el profesor da la oportunidad de construir conocimientos a través de la experiencia y el aprendizaje puede ser independiente de la enseñanza. Y si yo soy vygotsquiano o sociocultural, el conocimiento, las habilidades son construidas gradualmente a través de un proceso de interacción y con el soporte del profesorado. El aprendizaje se alcanza a través de la interdependencia del profesorado y el alumnado. Y así sucesivamente. Verán ahí, bueno, ¿qué es lo coherente? ¿Qué es lo coherente? Si yo me muevo en unos métodos de aprendizaje tradicionales, seguramente me ubicaré en una concepción del aprendizaje conductista. Si me muevo en una concepción de una enseñanza activa, me ubicaré en Piaget y en el constructivismo piagetiano. Si yo me muevo en una concepción de la enseñanza conceptual, me ubicaré en una estrategia de aprendizaje constructivista social. ¿Y qué ocurre con los contenidos históricos? Pues este es un documento un poco antiguo, pero aún me sigue funcionando porque
después del materialismo sí que hemos hablado de posmodernismo, sí que hemos hablado de microhistoria, pero en principio en la historia escolar sigue predominando el positivismo o el neopositivismo, mayoritariamente en casi todo el mundo, tanto en los contenidos como en la organización de los contenidos y en la secuencia. En algunos lugares ha entrado algo de los annals, pero poco de fachada, cuantas actividades económicas, sociales, etcétera, y evidentemente a la nueva historia menos, y el materialismo hoy está de capa caída en prácticamente todo el mundo, excepto en algunos núcleos británicos que por tradición en la historia han mantenido aún un alto nivel de investigación, sobre todo porque fueron muy poco dogmáticos y siguieron muy poco las consignas soviéticas. No es el caso de Cuba, por ejemplo, donde los materiales cubanos serán muy marxistas, pero son muy positivistas. El material escolar es tan positivista como otro material. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues cuál es el objeto de estudio, cuáles son los recursos, por tanto todo el tema de las fuentes, los métodos de investigación, el papel del historiador y el papel del tiempo histórico. Son también esquemas muy simples, pero que yo creo que si un maestro de escuela primaria entiende la racionalidad que hay detrás de una práctica de la enseñanza de la historia a partir de analizar estas tres variables, puede empezar a tomar decisiones con conocimiento de causa y puede seleccionar materiales con criterio, puede diseñar tareas con criterio y puede facilitar situaciones en las que el aprendizaje sea lo más productivo posible. Esto es una de las tareas en las que yo dedico más tiempo, porque casi siempre cuando empiezo a trabajar las representaciones de los alumnos hago dos tipos de actividades. El primer día de clase, además, antes de indagar de una manera más sistemática las representaciones, consiste en decir lo siguiente: miren, me acaban de llamar de un centro educativo donde la maestra ha tenido que tomar la baja por enfermedad y me piden si tengo algún estudiante que pueda ir a hacer las sustituciones. Como que no les conozco, no sé quiénes son ustedes, me gustaría tomar una decisión, dar un nombre con conocimiento de causa. Por tanto, me van a programar qué harían mañana en una clase de cuarto de primaria, de historia, qué harían, elijan ustedes el tema, escriban lo que harían mañana en una clase de historia. Bueno, entonces se ponen a escribir. Llegaría, cogería, les preguntaría por qué lección van del libro de texto. Bueno, hay muchísimas cosas. Ahí, en esta redacción, ya se ve qué visión tienen de la historia, de la enseñanza y del aprendizaje. En realidad lo que hacen una inmensa mayoría es reproducir sus experiencias como alumnos. Por tanto, te dicen, yo explicaría la conquista, yo explicaría la independencia de México. Lo primero que haría sería decirles quiénes fueron los principales protagonistas. Les haría leer del libro de texto no sé qué. Luego les contaría las batallas. En fin. O diría, vamos a ver, ¿qué entienden por independencia? ¿Qué es para ustedes el concepto de independencia? ¿Qué representa ser independiente? ¿Quiénes protagonizaron? ¿Qué nombres recuerdan? Bueno, es decir, hay distintas. Mayoritariamente, al menos en las experiencias de los últimos años, lo más clásico es reproducir los sistemas anteriores. Esta es una actividad que da buen resultado y que además, igual que hemos hecho antes con el cursor, ustedes les hacen hacer esto el primer día y el último día de clase les piden que escriban lo que harían en primer día de clase en una escuela. Y veremos si hay cambios o no. Por regla general, si uno conserva, hoy se pueden escanear los documentos, si uno conserva la redacción inicial y la final, verá cuál ha sido el impacto de la formación didáctica recibida durante un curso. Esta es una de las estrategias. Otra de las estrategias que yo utilizo es
hacer otra redacción en la que les pido qué recuerdan de las clases de historia de la enseñanza anterior a la normal. Les pido primaria y secundaria. De entrada ya les digo que de primaria casi nunca recuerdan nada. Queda muy lejos en el tiempo y por regla general, al menos en España, la historia en primaria y en general las ciencias humanas y también las naturales se subordina a la lengua y a las matemáticas, que es lo importante y lo que se evalúa y en PISA y no sé qué. Por tanto, recuerdan poco y en cambio recuerdan mucho más de secundaria. Y ahí les pido varias cosas, algunas de las cuales verán en el artículo que tienen más adelante en el dossier, en un artículo que se llama las representaciones de los estudiantes de maestro de ciencias sociales, cuáles son y cómo aprovecharlas. Ahí verán este articulito y en la página 6, digo, para detección de las representaciones de los estudiantes se utilizan una serie de instrumentos que permiten combinar el tratamiento cuantitativo con el cualitativo. ¿Lo han visto? Este me parece que es de los últimos documentos. ¿Sí? Y entonces dice, describe y valora el método de enseñanza utilizado con más frecuencia en las clases de ciencias sociales de GB y del BUP por tus maestros y profesores. ¿Por qué crees que tus maestros o profesores optaban por este método? Y ahí entran elementos cualitativos. No es solo recordar cómo les enseñaron, sino que intenten pensar por qué les enseñaban lo que les enseñaban y cómo se lo enseñaban. ¿Recuerdas cómo lo valorabas entonces? ¿Cómo lo valoras ahora? Describe, valora las finalidades o propósitos que crees que tus profesores otorgaban a la enseñanza de. ¿Cómo valorabas entonces estas asignaturas? ¿Para qué creías que te servía estudiarlas? ¿Para qué te sirvieron realmente? Y finalmente, ¿para qué crees que sirve estudiar ciencias sociales, historia? En España el concepto de ciencias sociales aparece en la última reforma educativa del franquismo, en el año 68, 69, 70, en la Ley General de Educación. Es una burda imitación del concepto social studies norteamericano. Algún experto había viajado a Estados Unidos, había descubierto en Estados Unidos el currículum no era disciplinar, sino que era por áreas, y aparece por primera vez en la enseñanza, en la última etapa de la enseñanza obligatoria, el concepto de área de ciencias sociales, que luego se ha ido manteniendo durante todo el tiempo, lo cual no ha significado la desaparición de las disciplinas sociales. Simplemente yo entiendo que el área es un territorio en el que coexisten disciplinas que tienen una misma finalidad educativa. Hay un área de ciencias naturales y un área de ciencias sociales y en algunos casos hay también un área de lenguas en la que existe español, catalán, inglés o francés. Por tanto, no ha supuesto, como en algún momento se llegó a decir, la desaparición de las disciplinas, ni siquiera en Estados Unidos, donde este concepto de área está muy arraigado. Si uno indaga en la evolución del currículum de Estados Unidos, verá que aunque teóricamente el área de ciencias sociales incluye antropología, economía, derecho, no sé qué, no sé cuántos, en los estudios que se han hecho, el 90% de ofertas educativas son de historia, a continuación un poco de geografía y el resto de disciplinas sociales son anecdóticas. Solo si hay alguna universidad potente que tiene dinero para investigar la enseñanza del derecho, la enseñanza de la economía, hay proyectos y materiales, pero casi nunca. Es más, y esto también es una de las cosas que me sorprendió cuando lo descubrí, los defensores, se lo he apuntado un poco esta mañana, de la enseñanza de la historia en Estados Unidos suelen ser la gente de extrema derecha o de la derecha, el Tea Party y los republicanos, mientras que todos los críticos, los que se ubican en posiciones de izquierdas, defienden, como Dewey en su tiempo, un currículum más vinculado a los problemas de la vida,
Lo cual no significa que no sea de historia, sino que la historia también ha de servir para hacer comprensible los problemas de la vida. Cuando trabajamos con mis alumnos, yo les digo, bueno, ustedes han de ubicarse en alguno de estos estilos o en alguno de estos modelos curriculares. Y la tendencia es siempre decirme, no, yo es que comparto principios de los tres. Y yo les digo, ¿cómo es posible que usted que se declara ateo, además sea cristiano y musulmán? Esto es un contrasentido. Si usted es ateo, y si usted es cristiano. Esto no significa que con los cristianos usted no comparta muchas cosas, la manera de vestir, la literatura, las comidas, etc. Pero usted tiene una visión del mundo que le conduce a entender que no hay Dios o que hay Dios, o lo que sea. Esto es lo más difícil. Cuando uno les dice, miren, es que si usted es conductista, no puede ser constructivista social. Esto no significa que de vez en cuando usted no exponga información oralmente, pero usted cree que los alumnos aprenden construyendo conocimientos y no repitiendo conocimientos. Por tanto, no me vale que usted me diga, no, yo soy un poco de cada, porque nadie es un poco de cada. Si uno es hinduista, si es budista, y si es cristiano, es cristiano. Y no es las tres cosas a la vez. Esto es lo que más cuesta. Por tanto, yo insisto mucho luego en analizar lo que hemos visto antes en relación a cada una de las tres patas del triángulo en su integración. El currículum técnico, que es el currículum mayoritario aún en la mayor parte de los países donde se enseña historia, es un currículum que aún hoy sigue teniendo como finalidad fundamental el nacionalismo, es decir, la creación de identidades nacionales. Lo hemos visto en prácticamente toda América Latina a raíz de la celebración de los bicentenarios. Yo he ido recogiendo materiales en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en el mismo México, y en todas partes los materiales educativos que se construyeron a raíz del Bicentenario reproducen un modelo que era el modelo por el cual se decidió que enseñar historia valía la pena, porque era lo que permitía crear conciencia identitaria nacional. Yo a menudo digo, sobre todo en Europa, que la historia es lo que permitía convencer a los jóvenes que valía la pena dejarse matar por la patria. Y el ejemplo son muy claros. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Entre una y otra guerra mundial hay un conjunto de pedagogos que deciden pensar otra educación para evitar la masacre de la Primera Guerra Mundial, las muertes de una Primera Guerra Mundial, que ustedes recordarán, empieza la aviación, los gases, los tanques, todos aquellos instrumentos de matar sofisticados. Y hay un movimiento de escuela nueva en este periodo de entreguerras que intenta evitar una nueva masacre. Sin embargo, si ustedes ven fotografías de jóvenes alemanes que se dejan con una sonrisa en los labios y con la novia al lado, van a dejarse matar en las trincheras con Francia en la Segunda Guerra Mundial, o jóvenes franceses que también con una sonrisa verán el fracaso del modelo de estos docentes que pretendían que los conflictos se resolvieran sin utilizar las armas. Hoy es evidente que no existe tanto esta presión de que vale la pena dejarse matar por la patria, pero sigue habiendo una concepción. Yo se lo digo con conocimiento de causa porque yo procedo de Cataluña y en Cataluña ha estado gobernando durante mucho tiempo y sigue gobernando hoy un partido nacionalista que nos vende el conocimiento histórico distinto del de España. Es otra cosa. Como si no hubiese habido relación, a pesar de que es verdad que hubo un tiempo en que Cataluña formaba parte de otra monarquía distinta a la española, la Corona de Aragón, y que no será hasta el siglo XIX que se produce realmente la construcción del Estado moderno, como en toda Europa, pues siguen pensando que se puede estudiar perfectamente historia de Cataluña al margen de historia. Y ya no les digo el caso del País Vasco, donde los jóvenes del País Vasco estudian la historia de las 7 provincias vascas, las 3 españolas, Navarra y
y las 3 provincias francesas. Jamás ha existido, jamás en la historia ha existido un País Vasco independiente. Jamás. Jamás. Mientras que en el caso catalán sí hubo una corona de Aragón independiente, en el caso vasco jamás. Es más, los vascos son los fundadores de Castilla. Y ustedes saben que muchos vascos fueron los auténticos colonizadores de América. Y en muchos casos auténticos salvajes, porque procedían de unos valles en la Sierra Cantábrica, entre Pirineo y Cantabria, donde estaban aislados y vivían como auténticos salvajes. Pues bueno, los jóvenes vascos estudian la historia de las 7 provincias vascas, que jamás ha existido, jamás. Sí, hubo un momento que Sabino Arana, el padre del nacionalismo vasco, se inventa una historia, porque sin historia no hay identidad nacional. De la misma manera que se lo inventan los franceses, los españoles y todo quisquis. En Francia, una autora muy francesa, Suzanne Citron, discute la construcción de la historia francesa. La historia francesa es la historia de París. Y en la historia de Francia se prescinde de la zona de habla catalana, de la zona de habla vasca, de la zona de la lengua de Oc, de la zona bretona, de la zona corsa, de la zona alemana. Y se crea una Francia una historia desde París. Y en España se crea una historia desde Madrid. Bueno, y estas son estas historias nacionales que se han ido transmitiendo. El currículum se diseña desde un centro por parte de unos especialistas y cual maná cae en la práctica y se supone que cambia la práctica. Y la práctica no cambia, sino que sigue resistiendo a cualquier avatar. Currículum práctico. Frente a esta situación hay todo un movimiento que arranca de Rousseau e incluso de algunos jesuitas en el siglo XVIII que deja de estar centrado en el contenido para centrarse en el que aprende. Es la escuela activa, es la escuela nueva, es esta tradición muy minoritaria, muy criticada, pero muy minoritaria, en la que se considera que el auténtico protagonista es el muchacho. Y por tanto, la historia que aprende es la historia que quiere aprender. Yo, que soy de escuela activa, durante un tiempo, pues hacíamos un temario un poco a la carta. ¿Qué estudiaremos? Bueno, un poco a la carta, pero casi siempre manipulando, porque para esto somos profesores. Vamos a estudiar Roma, ¿Qué veremos? Pues los restos de la Tarraco imperial, los restos de Ampurias. Vamos a estudiar el románico, castillos, que tenemos muchos, y pinturas. Un poco era un intento de acercar la realidad y las evidencias y las fuentes. Yo creo que la escuela activa es la que impulsó la utilización de fuentes. Frente al libro de texto que rechazábamos, no teníamos otra alternativa que el contacto con la realidad, con las fuentes, con las evidencias. Salíamos mucho de la escuela, salíamos mucho. Hoy ya esto se ha vuelto peligroso, ya no se sale tanto. Hoy en parte se subsana a través de Internet y de los programas de visitas virtuales, que no es lo mismo. Desde luego no es lo mismo subirse a las pirámides que ustedes tienen aquí que verlas por Internet. No es lo mismo. El impacto no es el mismo. Y finalmente el currículum más minoritario, pero que desde mi perspectiva es el que tiene más fuerza, que es el currículum crítico. Que es este currículum que entiende que hay un saber acumulado que no se puede despreciar, sino que hay que tener en cuenta para ayudar a los jóvenes a cambiar su imagen del mundo y pasar de una imagen construida por el hecho de vivir en sociedad a una imagen basada en los problemas y en la problematización del contenido. Este currículum crítico tiene una finalidad emancipadora, mientras que el primer currículum es socializador, este último es contrasocializador. Es decir, pretende que cada muchacho, cada muchacha decida cómo quiere ser mexicano, cómo quiere ser español, cómo quiere ser francesa o cómo quiere ser inglesa. Porque entiende que en una democracia hay muchas maneras de ser. No hay una identidad común que nos hace a todos clones. No es verdad que yo, por el hecho de ser catalán, sea exactamente un clon de todos los catalanes. Es más,
yo me siento mucho más a gusto con gente ideológicamente afín que no son catalanes que con gente catalanes no ideológicamente afín. Así de simple, así de simple. Por tanto, esta imagen que parecía que en los años finales del siglo XX estaba ya en desuso de las historias nacionales, hoy con las crisis económicas y sobre todo porque no se ha sabido construir una historia europea, a pesar de que se ha intentado, ha sido más fácil construir un mercado común que no una historia europea o una ciudadanía europea que se pudiera enseñar. Parece que está de capa caída y vuelven a emerger con fuerza los nacionalismos y vuelven a emerger con fuerza cosas que parecía que habían dejado paso, se habían quedado en el baúl de los recuerdos y habían dejado paso a nuevas iniciativas vinculadas a la teoría crítica. Déjenme decirles que la teoría crítica tiene mucho que ver con Freire, tiene mucho que ver con la teoría de la liberación, tiene mucho que ver con el feminismo, con todos aquellos movimientos que realmente pretenden dar respuesta a problemas sociales no resueltos, con la justicia social, etcétera, etcétera. Es decir, aporta elementos que hace que los jóvenes sean educados en la complejidad, sean educados en la problematización, sean educados en el relativismo, no en el relativismo absoluto, no en el relativismo por el relativismo, sino en la interpretación de cualquier fenómeno histórico o social. Estos tres modelos son en parte la base de lo que vendrá después. Cuando uno empieza en la formación de maestros, detectando las representaciones, suministrándoles elementos y fuentes para que puedan ellos tomar decisiones en relación con lo que deberán, con lo que constituirá la esencia del oficio, que es tomar decisiones sobre qué contenidos enseñar, cómo enseñarlos, con qué enseñarlos, esto se convierte en lo que luego va a presidir el trabajo con fuentes, el trabajo con capacidades, la formación del pensamiento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un poco, digamos, la estructura del discurso didáctico. El discurso didáctico es un discurso que ha de contemplar estos tres pies. Y en estos tres pies se crea un conocimiento que no es ni psicológico, ni histórico, ni pedagógico. Es un conocimiento didáctico. Es una especie de cóctel que hacemos con ingredientes de otras disciplinas. El ingrediente más importante, por supuesto, es el conocimiento disciplinar, los contenidos históricos o matemáticos o lingüísticos, pero que los conocimientos por ellos solos no nos ayudarían a formar las competencias profesionales de los docentes. Sobre esta base verán dos experiencias en el dossier que no sé si nos dará tiempo a trabajarlas. En todo caso, sí me gustaría presentárselas. Una es esta que les acabo de plantear, que son las representaciones sociales de los estudiantes de maestros, cuáles son y cómo aprovecharlas. Esto era una pequeña investigación que yo realicé varios años que tuve que lidiar con un grupo de estudiantes de educación especial. Hace unos años, hoy ya no, en la formación de maestros en España había la formación de maestros de educación infantil, los educadores o educadoras, porque mayoritariamente son mujeres, la formación de maestros de educación primaria, la formación de maestros de educación musical, de lenguas extranjeras, de educación física y de educación especial. La gente que diseñó el programa de maestros de educación especial consideró que el maestro de educación especial no tenía que tener una preparación basada solamente en los problemas físicos o psíquicos de los muchachos, sino que tenía que conocer muy bien cada una de las didácticas, porque ellos creían que los muchachos, a pesar de sus hándicaps, podían aprender cosas de historia, de matemáticas, de geografía, etc. Por tanto, a mí me tocó
la didáctica en este grupo. Y este grupo, varios grupos, la idea inicial es que solo querían aprender cómo tratar los hándicaps de los muchachos y no querían aprender didácticas. Por tanto, luché bastante para que comprendieran el significado que tenía el aprendizaje de la didáctica de la historia y de las ciencias sociales en su futuro profesional de educadores especiales. Y a raíz de esto hice este articulito que es del año 96, creo que empecé en el 93, 94, 95 y en el 96 con la información de 3 cursos hice este articulito. Y el trabajo siguiente es ya el informe de una tesis doctoral del colega Santiesteban, que fue alumno mío y que ahora es colega y además manda mucho y está muy bien. Es su tesis doctoral, que era una investigación sobre cómo se aprende a enseñar el tiempo histórico. Me gustaría que se la leyeran con tranquilidad, supongo que algunos ya se la han leído, porque él vimos que había como 3 tipos de jóvenes, de futuros docentes, de futuras docentes, en relación a cómo se posicionaban ante el tiempo histórico. Y él además tuvo la genialidad de pensar unos nombres que que reflejan bastante bien cuál es la relación de estos futuros docentes con el futuro. Es decir, con la utilización de la enseñanza de la historia para que los muchachos aprendan a construir el futuro. Es una tesis doctoral muy bien trabada, centrada en la formación inicial de los maestros de primaria para enseñar el tiempo histórico. Ahí queda además otro trabajo que es donde yo desarrollo cada uno de estos 3 triángulos, que lo tienen al principio y que es en parte el resultado de mi tesis. Es un trabajo ya viejo, del año 94, la didáctica de las ciencias sociales, el currículum de historia y la formación del profesorado, donde relaciono elementos curriculares con la didáctica y con la formación de profesores en una idea que de alguna manera, y ya para concluir, se plasmaría en un modelo que definió muy bien esta autora norteamericana Beverly Armento, entre lo que es la formación en las normales y lo que es la formación en la escuela. Es decir, un poco la interacción entre una formación más teórica y una formación más teórico-práctica. O son estos modelos. Este era el modelo que yo utilicé cuando era maestro de una escuela y profesor de la normal, profesor de didáctica de la historia, profesor de historia de ciencias sociales, intentando buscar la convergencia, la coherencia y la consecuencia. Las 3 Cs que me permitían que los muchachos no vieran que lo que yo predicaba no lo practicaba, sino lo que yo predicaba en las aulas de la normal, luego lo practicaba en la escuela de primaria. O este otro modelo que ya utilizó a otros profesores, y habría profesor de didáctica a la universidad, formación inicial, profesor de historia de la escuela, formación continua, como estos profesores colaboran en la formación de estos estudiantes de didáctica de la historia, que tienen un pie en la universidad y otro pie en la escuela. Este modelo FOPI, fue una formación permanente institucional, es de los mejores modelos que yo he visto para relacionar formación inicial con formación continua. Yo era profesor de estos alumnos y a la vez dirigía un proceso de formación continua de un colectivo de profesores durante 3 años. Mis alumnos se pasaban un mes entero con los maestros para conocer sus prácticas y el grupo clase. Y durante los 3 años, un día a la semana, se reunían conmigo, toda una mañana, para hacer formación continua y en sus clases estaban mis alumnos. Entonces era una síntesis perfecta, porque yo relacionaba formación continua, formación inicial, los muchachos facilitaban instrumentos, creaban herramientas, textos, materiales, etcétera, para que los profesores pudieran tener más materiales en sus clases, etcétera, etcétera. Y concluyo
con dos reflexiones últimas. Una reflexión que procede de otra novela, una novela que a lo mejor han leído, La elegancia del erizo, una novela francesa con mucho impacto en la que una jovencita alumna de sexto de primaria está pensando en una fecha para suicidarse porque ha llegado a convencerse de que ya sabe todo lo que tenía que saber en esta vida, ya nadie le puede enseñar nada, ni sus padres ni sus maestros, lo sabe todo. Es una chica muy realista y entonces decide, si la han leído, léanla porque es muy... Hay también una película, efectivamente, hasta que descubre que la portera de su edificio era una persona mucho más inteligente que ella le podía enseñar. En un momento dado dice esta frase, tómenselo como esto: los que saben hacer, hacen. Los que no saben hacer, hacen clase, los maestros. Los que no saben hacer clase, hacen clase a los profesores, y los que no saben hacer clase a los profesores se dedican a la política. Tómenselo con elegancia. Yo creo que en realidad, la ironía de la joven tiene una fácil réplica. Nuestro reto como profesores, el suyo y el mío y el de todos los que nos dedicamos a esto, consiste en demostrar a esta joven alumna de primaria que somos competentes para convertirla en una pensadora, en una luchadora y en una persona capaz de amar y de ser estimada, tal como escribió hace años Amado Nervo en el pequeño texto que les he leído esta mañana. Y hasta aquí lo que da de sí la sesión de la tarde.